Hola, les voy a platicar sobre un indicador macroeconómico muy importante que es la inflación, un fenómeno económico que tiene un gran impacto en la sociedad. En principio, ¿qué es la inflación? La inflación hay que entenderla como un aumento generalizado y sostenido de los precios de una economía en un periodo determinado. No basta con que suba el precio de un producto para decir que una economía tiene inflación. Tiene que ser generalizado, es decir, que un incremento de un producto también esté al mismo tiempo esté generando incrementos en otros productos. Cuando están incrementando muchos productos el precio, se puede decir que la economía está teniendo un proceso inflacionario. ¿Cómo medimos esta inflación en un país? En el país, en México, es a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, un indicador que INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Economía de nuestro país, eh, cuantifica y que a partir de ese podemos determinar la inflación del país. En otros países es a través del IPC, que es el índice de precios al consumidor. Y bueno, aquí en México no utilizamos el IPC porque se confunde mucho con el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores. Y se mide a través de una cesta de bienes, una canasta básica, pero no es canasta básica de los alimentos, bueno, de los bienes y servicios más consumidos en el país que son indispensables. Esta cesta de bienes incluye más allá de esta canasta básica que en México así la conocemos, pero al final termina siendo un conjunto representativo de bienes y servicios que tradicionalmente los habitantes de un país consumen, en este caso en México. ¿Cómo se calcula la inflación en un país? En el caso de México, a través de INEGI, monitorea a más de 80,000 productos en todo el país, en diferentes estados, en diferentes ciudades. Y ya una vez que se construye el Índice Nacional de Precios al Consumidor, simplemente se le aplica la fórmula de la variación porcentual y ya se determina la inflación que tiene un país. Esta puede ser mensual o pueden ser anuales. También se podría sacar trimestral, semestral, pero bueno, las más usuales son mensuales. Mensualmente INEGI reporta la inflación que está teniendo el país y de manera anual qué tanto está variando de un periodo a otro. Tenemos dos tipos de inflaciones, la anticipada y no anticipada, la que se puede prever y la que no se prevé. Cuando tenemos una inflación que se puede prever, como la anticipada, pues obviamente eso va a llevar a que los agentes económicos puedan planear y organizarse y ajustarse a estos posibles cambios de la inflación. Si va a haber inflación y todos esperan que haya inflación, pues los trabajadores van a tratar de conseguir mejores salarios en las negociaciones salariales de las empresas, pues obviamente va a entrar en juego esa inflación anticipada y por consecuencia pues, los salarios se tendrían que ajustar a estos procesos inflacionarios previstos, ¿no? Se puede planear en términos de inversiones, qué tanto se va a invertir y obviamente los presupuestos que realizan las empresas, pues de una u otra manera son más realistas porque estos presupuestos ya incluyen este incremento de la inflación en muchos bienes y servicios que son indispensables para la actividad de esas empresas. Y en ese sentido, esto es lo que sería lo mejor en la economía. Sin embargo, tenemos inflación no anticipada, aquella que no se puede prever y que de una u otra manera tiene un gran impacto en la economía, ¿no? Hay una redistribución inesperada de la riqueza porque, pues obviamente la inflación crea desajustes y algunas partes de la economía se van a beneficiar y otras se van a perjudicar de estos incrementos de los precios, ¿no? Los deudores, pues de una u otra manera, el que haya inflación, pues de una u otra manera les beneficia porque pues el valor del dinero disminuye. Y en ese sentido hay algunos perdedores y algunos ganadores en términos de la inflación no anticipada y que de una u otra manera tiene un impacto en la sociedad. ¿Qué impacto en la sociedad? Pues en principio la pérdida del valor del dinero, el poder adquisitivo del dinero que tiene la población se ve disminuida. No es lo mismo tener 100 pesos y comprar bienes y servicios el día de hoy que 100 pesos dentro de un año cuando hay un proceso inflacionario y ya va a valer menos ese dinero y por lo tanto va a adquirir esa persona menos bienes y servicios. Hay una redistribución del ingreso, pues hay una transferencia de riqueza entre sectores precisamente por estos desequilibrios que genera
la inflación, el impacto en los salarios reales, que tiene que ver con el primer punto, pues los salarios reales también disminuyen porque pues obviamente el poder de compra del salario va a ser menor porque se va a poder adquirir menos bienes y servicios con ese salario que se está obteniendo fruto del trabajo. Y ahí, por el otro lado, genera muchísima incertidumbre económica. Hay dificultad para planear inversiones, los presupuestos muchas veces no se ajustan a esos procesos inflacionarios y que se tienen que hacer ajustes en los presupuestos y por lo tanto tiene un gran impacto en la economía. La incertidumbre no es lo deseable y la inflación puede generar muchísima incertidumbre en la economía. Un elemento importante cuando se analiza la inflación, principalmente para los gobiernos, es esta relación que existe entre inflación y desempleo en una economía, ¿no? Hay una herramienta en economía que se llama la curva de Phillips, precisamente dedicada al autor que describió esta relación entre inflación y desempleo. Pues prácticamente lo que se muestra con la curva de Phillips es que cuando hay un proceso inflacionario, la tasa de desempleo es menor, pero cuando el desempleo es elevado, la tasa inflacionaria disminuye. Pareciera ser de sentido común, sin embargo, es un elemento que debemos de tener presente. Cuando una economía tiene muchísimo desempleo, pues obviamente una gran parte de la población no tiene ingresos. Como no tiene ingresos, no hay demanda agregada, no hay demanda agregada, los precios de los bienes y servicios tienden a bajar y por lo tanto la inflación disminuye. Sin embargo, cuando hay periodos de auge en la economía y el desempleo disminuye, se podría pensar que la mayor parte de la población tiene un ingreso estable, por lo tanto, gasta más, hay mayor demanda agregada y la oferta agregada no necesariamente va a satisfacer esa demanda y por consecuencia los precios de algunos bienes van a empezar a crecer y así sucesivamente hasta generar un proceso inflacionario importante. Otro elemento que hay que entender es la relación que existe entre la inflación y la tasa de interés. Normalmente cuando hay inflación, la tasa de interés tiende a subir y cuando la inflación es baja, la tasa de interés también es baja. Es una relación que existe y que además el gobierno propicia. Cuando hay un proceso inflacionario, la política monetaria entra en función para tratar de mantener esa inflación estable y por lo tanto impacta a través de operaciones de mercado abierto la tasa de interés. En ese sentido, eh, la política, la política monetaria tiene una gran responsabilidad en términos de poder mantener en control la inflación. Si hay un proceso inflacionario eh, alto, para disminuir ese proceso inflacionario, la tasa de interés tendría que aumentar. Si la inflación es baja, la tasa de interés podría subir sin mayor problema. De una u otra manera, esto propicia que los indicadores macroeconómicos, en este caso la inflación, en términos de la economía y los criterios de política económica, estén ajustados a estos indicadores. La oferta y la demanda agregada terminan siendo dos elementos que también podemos utilizar para analizar el proceso inflacionario. Por un lado, tenemos la demanda de bienes y servicios de toda la población y por el otro lado, la oferta agregada, aquello que producen las empresas y que mandan al mercado. Se supondría que en una economía ideal, pues la demanda agregada y la oferta agregada llegan a un equilibrio, ese equilibrio a un nivel de precios. Sin embargo, si la demanda agregada es mayor a la oferta agregada, el nivel de precios va a tender a subir y por lo tanto tendríamos inflación. Todo lo contrario, si la oferta agregada, si hay muchos productos y la demanda agregada es menor a esa oferta, por lo tanto los precios de los bienes y servicios tendrían que disminuir. Las empresas no estarían vendiendo y por consecuencia tendrían que sacrificar un poco de sus ganancias, de sus utilidades, reduciendo el precio para poder sacar, digamos, este exceso de producción que tienen. Entonces, el instrumento de oferta y demanda agregada puede ser un elemento importante para también entender el proceso inflacionario en los países. En México, en mayo del 2025, de acuerdo al informe de INEGI, la inflación o el índice nacional de precios al consumidor en su tasa de crecimiento fue del 0.28% respecto de un mes anterior
y la inflación general anual se ubicó en 4.42% respecto a de mayo del año pasado. ¿Qué componentes tenemos en términos de la inflación? La inflación general en nuestro país en el mes de mayo fue de 0.28% y en términos anuales fue del 4.42%. Es una inflación bastante estable, sin embargo, por arriba del pronóstico que tiene el Banco de México. El Banco de México pronosticaba una tasa de inflación cerca del 3%, alrededor del 3%, y estamos viendo una inflación del 4.42%, está por arriba de las proyecciones. Sin embargo, tampoco es un indicador malo, es una inflación bastante controlable y tenemos otros dos elementos o componentes de la inflación, que es la inflación subyacente y la no subyacente. La subyacente, pues prácticamente nos muestra la inflación que no considera los precios de los productos más volátiles en el país, como por ejemplo los alimentos no elaborados y la energía, como la gasolina, la electricidad, que son productos que normalmente varían mucho en la economía. Esto nos muestra principalmente la inflación que podría existir en el largo plazo. Y en México es del 4.06, que es bastante bueno el indicador, y la inflación no subyacente, que tiene que ver con estos productos muy volátiles, es del 5.34%. Eso quiere decir que estos productos están variando mucho más que el resto, por eso es que la inflación general es del 4.42%, mientras que la subyacente solamente del 4.06%. Entonces eso habla muy bien de la inflación. Insisto, está por arriba de la proyección, pero es un indicador que podríamos pensar que es manejable. De los productos que han tenido mayor impacto en términos de nuestra economía en el mes de mayo, el pollo subió el 10.62%, el jitomate 10%, la vivienda subió 0.28%, solamente la carne de res 1.78%, y a la baja la electricidad bajó el 18.45% y el transporte aéreo 7.58%. Podemos analizar todos los bienes que están dentro de esta cesta de bienes que utiliza INEGI para medir la inflación y poder entender cómo se comporta en un país. Y además también lo podemos analizar en términos de entidades federativas, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta gráfica vemos a varios estados del país, las entidades con mayor variación, Tabasco con 1.06 y así sucesivamente, pero también vemos el caso de Sonora, que tuvo una caída del 2.89%. Entonces, podemos entender dónde está el proceso inflacionario de acuerdo a las entidades federativas, de acuerdo a los productos, y poder entender este fenómeno que es importante y que puede tener un gran impacto en la economía. El día de hoy, una tasa de inflación de alrededor del 4% es manejable si consideramos que nuestro país ha sufrido tasas de inflación muy elevadas, como por ejemplo la de 1989, que la inflación llegó al 159%, y pues obviamente esa inflación pues generó muchísimos impactos negativos en la economía. Espero que haya quedado más claro el tema. Sin embargo, si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios y con todo gusto les apoyo.